El ladrillo representa una conquista de la humanidad, del ser humano, muy grande. Es el momento en que cocinamos, literalmente cocinamos tierra y creamos una piedra artificial. Mi nombre es Héctor Zamora, soy mexicano y bueno, soy artista plástico. El ladrillo, cuando lo pensamos, siempre imaginamos que es algo sólido, rígido, pesado, que no, inflexible, y de pronto al ver la destreza de los albañiles, empecé a ver cómo ese material tenía una flexibilidad y una serie de potencialidades que yo no había visto antes. Comienzo a ver esa unidad, esa piedra, ese bloque, como una unidad de cultura. Mi relación muy cercana con la gente con la que trabajo, el apreciar mucho, y bueno, eso se ve mucho en mis acciones, el trabajo, los oficios, ¿no? El trabajo manual, la gente que al final tiene esas destrezas, con la valoración muy importante sobre esa base que es al final la que soporta la sociedad desde muchos sentidos. Lo primero que me interesó fue un ejercicio casi de conjuntos de matemáticas, entender cuántas eran las posibilidades de conjuntos que estaban encerradas en ese conjunto de 6 unidades, ¿no? Y analizo y creo una serie de patrones, ¿no? Que de pronto se pueden ver hasta como una especie de lenguaje o alfabeto, ¿no? Mi práctica se relaciona mucho con mis viajes, con una práctica nómada. Tiende siempre a responder hacia una realidad específica en cuanto a tiempo y espacio, ¿no? Suelo trabajar mucho con símbolos muy básicos dentro de un contexto local, ¿no? Tienen un impacto muy claro y puedo llegar a una audiencia y tocarte porque no necesitas grandes herramientas para descodificar ese mensaje, y por otro lado también tiene una resonancia universal y el trabajo entonces en ese sentido puede expandirse más allá del lugar donde está siendo desarrollado, ¿no? Lo que yo hago son catalizadores, son provocaciones, accidentes que buscan atraer tu atención. Muchas de mis acciones no tienen un fin. Es como sembrar una semilla, ¿no? Tú no sabes si va a conseguir crecer, no sabes si va a dar un fruto. Eso es producto de esa energía por lo orgánico, por lo incontrolable, por lo natural, y que al final es una potencia muy fuerte, creo yo, de mi trabajo.